pues muy buenas a todos, bienvenidos a Alto Voltaje. Y bueno, hoy tenemos una entrevista bastante especial. Tenemos con nosotros a Juan Pablo Mangas Alonso, para los amigos Juanpa, ¿no? Sí, eso Y es. bueno, Juan Pablo, que es técnico de sonido, productor musical y guitarrista en dos grupos, si no me equivoco, actualmente. Estás en Full Faith Metal, ¿no? Sí, Creo que se dice así. no, mejor dicho Full Face solamente, porque el otro es... Ok. Y Barners también, en esos dos grupos. Y nada, pues bueno, como tienes un currículum bastante largo, tenemos entrevista para rato, así que si te parece, pues vamos a empezar con las preguntas. Bien, perfecto. Ok. Bueno, la primera es la habitual, que es por qué empezaste a tocar la guitarra eléctrica y por qué te adentraste en el mundo de la música. Bueno, pues en principio empecé a adentrarme en el mundo de la guitarra pues ya desde adolescente, porque empezaba ya a sentir más gusto por la música y empezaba con típico introducción al rock. Y también pues me empezó a picar la curiosidad del mundo de los instrumentos ya, es decir, intentar tocar un instrumento. Por ejemplo, me interesó sobre todo cuando estás ahí en el mundo de los videojuegos y empiezas a tocar el Guitar Hero, que eso también ayudó bastante. Pero bueno, me empezó a picar la curiosidad de tocar más un instrumento, pero ya como cosa más personal. Y no fue hasta cuando ya en Reyes pues me regalaron un kit básico de guitarra eléctrica que aún mantengo tanto la guitarra como el amplificador, que es lo único que ha sobrevivido. Y nada, pues empecé a tocar poco a poco, empecé a aprender de manera autodidacta y ya hasta hoy, pues solo he ido, tuve una temporada que fui a clases también más adelante, pero bueno, lo demás fue autodidacta hasta hoy en día. Luego, ¿cuál era la otra parte de la pregunta? Que, bueno, te decía así que por qué empezaste a tocar la guitarra y también adentrarte de lleno en el mundo de la música. Sí, bueno, el tema de la música porque ya empecé a tener más interés en descubrir pues me picó la curiosidad de conocer algunos géneros, pero el que más caí fue con el mundo del metal, porque fue por parte aparte de familia, que tengo primos y tíos que escuchaban, pues oye, fue parte propia. Digo, oh, esto me pica la curiosidad. Digo, me mola esta camiseta, por ejemplo, el tema de los Maiden. Y digo, bueno, pues voy a escuchar esto, ¿no? Y demás. Y, jolly, y yo me quedé sorprendido, me empezó a gustar, empecé a escalar, pero no solo en el tema de rock y metal, sino también, por ejemplo, ya como tenemos una historial aquí, por ejemplo, en el pueblo donde estoy yo, que es a lejos, hay una historial, por ejemplo, de que gente que escuchaba música electrónica, del tema del bacalao, las cantaditas y todo eso, y también me gustaba ya de siempre. Y también el tema de bandas sonoras de videojuegos. Y ahí fue escalando, escalando poco a poco, y mira, hasta hoy en día que he empezado a descubrir más bandas, más géneros, etcétera. Y bueno, y ahora mismo actualmente estoy también estudiando musicología en la Universidad de Valladolid, que eso ya fue un poquito más allá. Es decir, antes me dedicaba a lo que era el tema de deporte, pero como vi que no cuajaba del todo, pues entonces vi que la otra vertiente, que es la que va más directo, era la de musicología y vamos, que no me arrepiento para nada porque es que he descubierto un mundo que casi ni sabía. O sea, un porcentaje, pero el otro no tenía ni idea. Eso se me ha olvidado decirlo, que aparte de ser técnico de sonido y productor, estás finalizando musicología también. Sí, sí, O sea que vamos, que conocimientos de música estás adquiriendo, pero a mansalva. sí, eso es. Bueno, yo quería preguntarte, que has estado contando aquí todos tus inicios musicales y que estás haciendo musicología, pero quería irme un poco más a las bandas. ¿En qué momento contactaste con ellas y empezaste a tocar para ambas bandas en las que estás?
tanto en Barnes como en For Fatal. En Fall Fate es propio, es decir, lo hice yo y soy el único miembro, porque es un proyecto propio y empecé con ello desde muy joven, desde adolescente, cuando tenía 16 años o por ahí, que era como eso, como algo teórico porque no tenía manera de cómo avanzar, de cómo componer, pero cuajó más. Mira, empezó el proyecto en 2012, pero no fue hasta 2 años después, en 2014, que es cuando ya empecé seriamente con el proyecto, empezaba ya a grabar las cosillas, componerlas, dejarlo todo recopilado y hasta algún que otro directillo así, en plan con gente del instituto y demás, pues también empecé a soltar. Y luego, pues con Barnes, yo entré pues más tarde, cuando se formó, 2017, a segunda mitad de 2017, que fue así como un poco de broma por parte de un poco de cachondeo, mejor dicho, por parte de Mario Lázaro, que es el batería. Oye, pues nosotros tenemos un grupo, jajaja, que si quieres, pues que te apuntarías a tocar, no sé qué, y yo, bueno, pues por intentar. No pierdo nada. Y mira, hasta ahora pues, sigo ahí en la banda y somos ahora una formación completa, porque cuando entré éramos 4, pero claro, Alex Gil, que era el guitarrista, pero actualmente es el bajista porque volvió, estuvo unos cuantos años fuera, pues ahora mismo somos una formación completa junto con Diego, que es el guitarrista. Sí, y te iba a decir que después de todos los grupos que nos has explicado, ¿qué proyectos has realizado hasta la fecha? Me refiero a EPs o directos, discos, etcétera, etcétera. Mm, Así grabados, tengo una maqueta por parte de Fall Fate tengo una maqueta que se llama Shadows of the Beast, que fue lo primero que realicé en 2015, pero luego lo lancé más adelante en 2016, que es una maqueta que recuerda, vamos, que tenía tópicos de la segunda ola de black metal noruego, porque yo estaba muy influenciado en esas bandas, pero luego el cambio radical fue más adelante, ya cuando cambié el estilo a bestial black metal barra war metal, que actualmente este año saqué un split con la banda Aku, Aggressive Killer Orch, que de aquí mando un saludo a Slaydrum, que fue el que le dio la idea de hacer el split, y me alegro muchísimo de haberlo hecho porque así por lo menos fui avanzando y sacar tema más serio. Luego con Barnes, pues sí que hemos grabado algo, está en Spotify, que es una demo llamada Riven King, pero vamos, que actualmente estamos en tema de composición y que estamos preparando ya material para grabar cosas más grandes. Y luego en directos hicimos el primero en Alajos en 2019, que fue un poco ilegal porque no, pues como no nos querían por lo menos el ayuntamiento, pues dijimos, venga, en una peña y a tomar por saco. Y luego también tocamos en Fonorama en 2020, antes de la pandemia, en un concurso, quedábamos segundos, pasamos a la final, pero bueno, ojalá y esperemos que cuando pase esto, que sea pronto, pues que volvamos a la carga y no solo nosotros, sino todos los que son músicos puedan volver a tocar en un directo. Y también se me olvida que antes, ya aparte de todo esto, también estuve en una banda que se llamaba Colisión, que tenía sede en Vadillo de la Guareña, al lado de mi pueblo, que en principio hacíamos tributos de rock, algunos de punk también. Solo pude tocar dos conciertos, por desgracia, porque al final me lo dediqué más al deporte, pero bueno, por lo menos pudieron salir más adelante y tocaron ellos, pudieron sacar un par de temillas. Y me alegro muchísimo por ellos que hubiesen avanzado y hubiesen sacado cosas. No sé actualmente la situación de ellos, pero espero que aparte les vaya fenomenal. Con la trayectoria que has ido mencionando, que bueno, ya es amplia, ¿te has planteado tocar para alguna banda musical más o de momento te sientes a gusto?
Eso es difícil de responder porque nunca se sabe en un futuro también. Mira que también me han propuesto venir algunas cuantas bandas desde que llevaba 3 o 4 años que me empezaba a conocer a la gente y demás por vídeos o lo que sea por tocar. Me llaman de conocidos y de amigos o compañeros, mira, a ver esta banda que a lo mejor te puede interesar y demás, pero claro, al final por tema de tiempo, de distancia, les he tenido que rechazar. Es que, claro, no se sabe. Por ahora estoy a gusto con la situación en la que estoy encima. No hace falta que haga ningún cambio, pero es que, claro, no se sabe. A ver, yo no descarto, por ejemplo, que colabore con algún que otro grupo para hacer, yo que sé, algún concierto o componer o grabar algún temilla o un álbum o lo que sea. Yo siempre en eso estoy muy abierto y disponible porque me gusta. De hecho, ahora mismo tengo alguno que otro proyectillo por ahí con algunos de fuera de España y bueno, espero que cuando se acabe el tema el cursillo de los estudios y demás pueda avanzar con ello y nada, que se pueda sacar cosas, porque ahora mismo aún con un poco de tiempo apretadillo. Yo te quería preguntar que antes has hablado de black metal, sobre todo del noruego, que yo creo que, vamos, Barnes no, el otro grupo, False Faith, se dedica más a ese tipo de música. Y yo te quería preguntar qué influencias has tenido. Me imagino que llevas ya mucho tiempo en esto de la música y habrás tenido muchísimas influencias, pero ¿qué, digamos, guitarristas, artistas o grupos son los que más te han marcado, los que más te han llegado adentro? Hombre, es que, a ver, no te puedes encerrar a lo que es a un género solo, sino es que es importante escuchar un poco de todo y, claro, que tengas más influencias para avanzar y tener un nivel musical, ¿no? Sí. Tanto como músico también, tanto como músico como mm, para también tus conocimientos, ¿no? Para así decirlo, de manera un poco vulgar. Mis influencias, por ejemplo, en términos de guitarristas se encuentran Yngwie Malmsteen, de toda vida siempre me ha gustado, Randy Rhoads de Ozzy Osbourne, ¿quién más? Chris Impellitteri, George Lynch, incluso también últimamente estuve muy metido, porque esto lo dejé aparte, porque lo tenía un poco ahí, el tema de, por ejemplo, el flamenco, también me mola mucho Vicente Amigo o Paco de Lucía, porque es que son unos grandes que hay que tener en cuenta. Y luego también, pues el que tengo como, pues esa Sexual Dinner, el de, como no. Y bueno, también, ¿qué más? Steve Vai y Joe Satriani me parecen unos genios. Incluso Piggy, el de Boy Boy, me parece, vamos, las técnicas que hacían el progresivo son increíbles. Incluso también Buckethead me encanta. Bandas, pues bandas siempre me han encantado Dead siempre primero Sí. Uh-huh. de todo. Luego también como ha acabado influenciando muchísimas bandas hasta actuales, me mola también Blasphemy, por ejemplo. Mayhem la primera etapa, sobre todo cuando la etapa de Euronymous. Luego, ¿cuál más? Sodom, por ejemplo. Incluso algunos fuera del metal, me mola algunos de Synthwave. Por ejemplo, de Midnight estoy muy influenciado y últimamente estoy muy traído por ese grupo, me mola muchísimo. ¿Y qué más qué puedo decir de bandas? Porque es que sobre todo es metal lo que escucho. Y algunos de punk, por ejemplo, como Discharge o GBH también me molan muchísimo. O incluso de post-punk me mola Killing Joke. O también, ¿cuál más? Me habrá quejado muchísimos ahí, pero sobre todo esas bandas vamos, son las que me atraen muchísimo. Uh-huh. Tú ahora que hablabas de tantas referencias, bueno, sobre al fin y al cabo guitarristas, en mayor parte, eh, ¿hay algún otro instrumento por el que sientas bastante predilección aparte de la guitarra? Pues sí que toco otros instrumentos aparte de la guitarra, cuando puedo, vamos, de tiempo y de ganas. Toco el bajo también, el bajo eléctrico. Tengo ahí uno que le utilizo también para grabar y demás, por no tener un instrumento artificial, uno digital, perdón.
Luego también un poquito la batería, sé lo básico, un poquito así, pero no descartaría y me gustaría en un futuro poder tocar bien la batería, saber técnicas de blues, de fills y demás, saber marcar bien los ritmos, etcétera. Y también, bueno, la voz, también intento, dentro de lo que sé y de lo que he practicado, intentar cantar variado, un poco variado de cualquier género, pero vamos, dentro de lo que cabe no me puedo aquí marcar ahora mismo a cantar una ópera porque no tengo voz para ello, no tengo voz para ello, hay que reconocer lo que no. Y también, pues, el teclado. Teclado también me sé defender a un nivel, bueno, no bajo, pero de bajo y medio por ahí. Por lo menos algunos que otros acordes y arpegios un poco más. Sí, bueno, de hecho, digamos que podríamos decir que eres multiinstrumentista, entre comillas, porque no tocas todos los instrumentos, pero sí unos cuantos. De hecho, en Falsate cantas, tocas la guitarra, el bajo, batería, ¿no? O sea que bueno, que digamos que por lo menos defender te defiendes Sí. con bastantes instrumentos. Vale, yo te iba a decir, si crees que la gente, hemos estado hablando de, pues también de tus trabajos como productor, de tus estudios como técnico, y te quería preguntar si crees que la gente no valora lo suficiente la labor de los técnicos de sonido en los grupos musicales, ¿no? Que siempre están como en un segundo plano, digamos, o no se les da tanta importancia. Entonces, te quería preguntar eso, si crees que esto es así. Aquí entramos en un tema peligroso. Bueno, más bien peligroso, es para debatirlo, porque no es que no estén en un segundo plano o que no estén valorizados. Es que el problema está que actualmente la era de Internet, como ahora mismo, a ver, como hay muchísima demanda y hay muchísimo, ¿cómo se puede decir? No demanda, sino hay muchísimos trabajos que están ahí publicados y claro, la mayoría son autoproducidos por los mismos músicos. ¿Qué problema hay? Que aparte que no se depende del técnico o ingeniero de sonido para que les haga sus mezclas o mínimo, porque yo creo que grabarlo pueden hacer ellos tranquilamente. O masterizar un trabajo. Hay una saturación actualmente de tanto de trabajos como de autoproductores que no sé, que no se da mucha importancia y el tema de técnico y eso es un error porque para esto ya como opinión personal, porque es muy necesario tener, porque ya como producción musical, si tenemos en cuenta el sonido, es un arte, le puede considerar un arte, aparte también de la composición musical, porque si consideramos arte, por ejemplo, marcar un estilo como productor, porque si escuchas algunos técnicos que han marcado época, te vas a dar cuenta que tiene un sonido característico, Ujú. ya da igual que cuál grupo sea o el álbum que hayan producido ellos, pero se nota muchísimo eh, las características de ese propio productor cuando se ponen con los efectos o con la mesa cualquier cosa. Y claro, actualmente teniendo una sobreproducción, no, una sobreproducción, no que me he confundido, una saturación en el mercado, sobre todo de autoproductores que no dependen de técnicos, es que a la mínima la mayoría de todos esos proyectos se acaban desechando y al final la gente no van a otra cosa, algo más original. Y claro, y obviamente esto, años atrás, por ejemplo, se dependía muchísimo de eso, de un buen técnico que luego les grabasen algo serio, ya sea un single, un split o una demo o un EP o lo que sea, pues es lo que marcaba y decía, ostras, esto es algo ya Sí. que algo más serio y es lo que te da oportunidades porque también otra parte que tiene otro factor que depende también si tienes contacto con un técnico es que te puede ofrecer a lo mejor estar con algún sello o te puede poner en contacto con, vamos, dentro de la industria.
y bueno, y yo creo que nada más. Eso ya digo que es un tema que se podría debatir y vamos, que no es algo que tiene que ser una respuesta fija y que tiene que ser lo que diga yo va a misa. No, no, no. Esto Sí. te puede decir a lo mejor otra opinión, a lo mejor un músico de cualquiera que se dedique a ello o un productor, incluso un musicólogo te lo puede decir. Pero vamos, que eso es lo que veo yo actualmente con el tema del internet, que no es malo, oye, porque es verdad que gracias a internet ahora mismo es muy fácil hacer promoción de tus propios proyectos o trabajos. Eso está bien, por una parte. Claro, hay que tener en cuenta eso. El tema de la saturación que hay ahora mismo en el mercado de la industria musical es que al final la mayoría de los trabajos se acaban desechando y no depender de un técnico para tener un estilo propio para tus trabajos, pues oye, al final se acaba viendo todo muy monótono, muy plástico. Y yo ahora, hablando de dar valor a los técnicos o productores, tal, que esta pregunta se la hice anteriormente a Carlos, el batería de Hijos del Tercer Acorde, y te la quería también hacer a ti, que es si ves que a las bandas locales se les sigue marginando o por el contrario, poco a poco se les está dando más visibilidad. Otra pregunta que puede tener lo suyo también. Eh, a ver, yo creo que no es que se las marginen, pero yo creo que esto sí que es algo muy serio de plantearse o de reflexionar. Es que aquí no sé qué pasa en España, que sobre todo aquí en tierras de la Comunidad de Castilla y León, que, que la gente se encierra mucho a lo que es a la música de ayer, por así decirlo. Por ejemplo, el rock alimochero de los 90 o de ese tipo de música, en vez de descubrir cosas nuevas, se encierra mucho en eso y dice, no tocas como extremo duro o no tocas como platero o lo que sea, no me interesa, no me interesa. Pero es que claro, se puede decir que es un prejuicio porque luego van a escuchar una banda que está tocando gratis por ahí o por hacer un poco el canelo y al final les gusta y es como, si acabas de decir un rato que si no es esto o lo otro no lo escuchabas. Eso, por ejemplo, nos pasó a nosotros en Arejos con Barnes que me decían, no, tócate flamenquito, tócate temas de estos que se entiendan en español, no sé qué. Al final tocamos todo nuestro y al final la gente lo escuchó y se llenó más que en la Plaza Mayor. Es como, vale. No, pero yo creo que sí, respecto a las bandas locales, yo creo que sí tenemos apoyo mutuo, sobre todo sobre todo sobre todo los que nos conocemos bien y que nos gusta lo que hacemos, ambas bandas, pues yo creo que sí que podemos tener una buena escena dentro de Valladolid. Por ejemplo, sobre todo lo muy importante es tener contactos tanto dentro de aquí como fuera. Es decir, el País Vasco, Madrid, Andalucía. Luego no solo en España, sino también en el mundo, o sea, internacional, en Alemania, en Estados Unidos, Brasil. Es decir, siempre hay que estar en constante movimiento y estar interactuando y comunicando, no solo con bandas, ojo, sino también con medios como si es canales de YouTube o fanzines, incluso algún que otro sello, oye, quién sabe. Es que, vamos, que hay que estar siempre en constante movimiento del tema de comunicaciones y llevarse bien con todos, porque es que es lo que hay, porque ahora mismo estamos en una época en la que la mediocridad que nos está ofreciendo la industria musical es que es muy peligrosa. Es decir, estamos viendo muchísima música que ahora mismo no tiene ni sentimientos y se hace música para vender y no tiene nada de emociones o no gustan directamente. Y no es por decirlo, es que se nota socialmente se notan las reacciones de la gente. Yo, vamos, completamente de acuerdo con esto último, sí. Yo creo que esto que has dicho es importante, que la gente digamos, no se ancle en un estilo ni se aferre a lo que se tocaba
que obviamente hace 20 años había música maravillosa, pero 20 años después también la sigue habiendo. Solo hay que abrir y solo hay que abrirse y escuchar un poco más y no anclarse tanto en el pasado, yo creo, ¿no? Sí, es que sí, el problema que está como muchísima gente se ha encerrado en lo que es la música en la que os ofrecí hace 40, 50 años, es decir, entre la época de los 70, 80, bueno, hasta 1990 y pico, de ahí no sale, sobre todo como es la que se ha comercializado bien, se ha vendido muy bien en España, pues entonces la gente, como no se ha metido muchísimo en eso, porque hay tantas bandas tributo, por ejemplo, o Claro. se las da más prioridad que en algunos conciertos actualmente en salas que una banda local. Pues por eso, porque la gente sabe que va a ir a escuchar un tributo de eso, de esos grupos. Aunque yo veo un error, un error, no sé si ya calificarlo de leve o grave, pero se debería de también dar un poco de prioridad a las bandas locales para que la gente la escuche. Ujú. Yo me ha surgido una pregunta ahora que hablabas de no anclarse en estilos musicales fijos, de los 90 y etcétera. ¿Te suena que haya nacido ahora en estos últimos años como nuevas modalidades musicales orientadas al metal o al rock? ¿Cómo? Pues Peter, que se ha quedado cortado ahí. Ay, perdona, que si Sí. te suena que en los últimos años han salido como nuevas variedades musicales de rock, metal y similares. Bueno, sí que han salido, más bien que subgéneros, han salido mm, estilos o movimientos dentro de ellos. Por ejemplo, donde estoy yo metido, pues han salido varios movimientos de metal que son como unos revival, que por ejemplo está la New Wave of Traditional Heavy Metal, que hay unas bandas buenísimas, por ejemplo aquí en España de como representantes tenemos a Hitten, tenemos a Leatherhead, Iron Curtain, en fin, tenemos un montón de ellas. Luego también algunas que se habían quedado como olvidadas o solo se han conocido poco por algunos cuantos, ahora mismo gracias al tema del internet se han hecho como populares o se ha intentado recrear ese estilo como es el ultra metal de Medellín, por ejemplo, hay en Colombia algunas cuantas bandas que era más ligado al black o al black death metal, ahora mismo está separándose como otro subgénero más dentro del black, subgénero de subgénero, vaya. Pero vamos, que sí están saliendo cosillas, pero vamos, que también se mantienen otras, las de siempre, ya no hay más, se siguen manteniendo las de siempre. Ujú. Incluso también, ¿cuál más se me ocurre? Bueno, por ejemplo, un género que es el synthwave, que es una recreación de la música de los 80, de la que se vive en términos que se daban en audiovisuales, por ejemplo, en la tele o en el cine o incluso, bueno, la música synth pop de los 80, ha sido un género que muy reciente, que es de la década, por lo menos de la década pasada, así, o mitad, o la segunda, a finales de los 2000, pero actualmente tiene muchísimos subgéneros, que es increíble la repercusión que ha tenido para que unos pocos álbumes que han intentado recrear un estilo de los 80, ahora tenga tropecientos proyectos, grupos que encima tienen éxito. Es que es increíble. Ujú. Y yo, Juan Pablo, te quería preguntar, esto también se lo pregunté a Carlos en la anterior entrevista y yo creo que la quiero hacer habitual, esta pregunta, que es, ¿tú qué dirías a toda esa gente que, pues, que quiere dedicarse al mundo de la música, ya sea pues tocar algún instrumento en alguna banda, ya sea producir su música o otras o a otros grupos, ya sea ser técnico de sonido, ¿no? Digamos, toda esa gente que quiera adentrarse en el mundo de la música, ¿qué mensaje les darías? Pues, ¿qué podría decir? Mm, en primer lugar, pues que nunca se rindan, como todo, nunca se rindan en lo que se vayan a plantear hacer fijamente.
Y sobre todo no hay que tener miedo, porque actualmente como el tema que tenemos con el COVID y demás, a ver si algún día ya desescalamos, nos quita el estado de alarma, por el tema de los conciertos y demás, nunca hay que tener miedo, siempre hay que estar activos en ese sentido. Pero siempre hay que tener la ilusión esa de tocar un instrumento, de poder tocar con una banda o pasártelo bien como si es con amigos. Actualmente si se puede quedar, que es eso, que, que el tema de la música como es algo global y emocionante a la vez, que nunca nos quita la ilusión a nadie de tocar o de escuchar, como si es, pero sobre todo que el tema de tocar, porque es que sin música es que seríamos las personas, básicamente. Es que no seríamos nada, porque la música es algo emocional, algo que tiene sentimientos, aparte de cualquier otra cosa, cualquier tipo de arte que te puedas encontrar. Por eso es muy importante también ese tema. Bueno, pues yo creo que con esto no, Sí, yo creo Jaime, que si, bueno, no ya sé si... me ha parecido una Bueno, entrevista yo me completa. pasaría otra media hora, ¿eh? Sí, está No hay interesante. problema. Pero bueno, en fin, pues Juan Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo, vamos, he disfrutado muchísimo la entrevista Yo también. y nada, pues desearte muchísima suerte con Barnes, con Pulsate, con todos los grupos en los que estés, en todos los proyectos que tengas ahora en adelante. Que mucha suerte y ojalá, pues lo que has dicho, que el tema del COVID se pase pronto y podamos volver a los conciertos, podamos volver a reunirnos todos los grupos, toda la gente que quiera escuchar música, nos podamos volver a reunir. Sí, eso es, que podamos disfrutar otra vez de lo que es la libertad, entre comillas, ¿no? Por lo menos un poquito y que podamos disfrutar y por lo menos tener algo de ocio fuera de nuestras casas. Eso es. Sí. Muy bien, Juan Pablo, pues Bueno, muchísimas muchas gracias. gracias, ¿eh? Un saludo. Saludos, chicos. Hasta luego.